Thousands of dollars worth of Pokemon cards have been stolen from a Moonee Ponds game store. Fills a bag with more than $3,000 worth of Pokemon cards and flees a Moonee Ponds. すると次の瞬間、手に持っていたバールのようなものでドアガラスを叩き割り、 Aim of the game is to catch 'em all, but now these Pokemon pinching crooks are the ones caught on camera. Hacer una carta coleccionable no es algo caro. Están hechas de cartón, tinta, algunas vienen con metal y demás materiales cuyo valor no supera ni los $5. Y ahí luego ves una cantidad enorme de gente vendiéndolas por el valor de un auto, una casa, incluso negocios enteros viven solo de la venta de estas cartas raras en particular. Pero ¿por qué sucede esto? ¿De dónde proviene su valor tan alto? Aquí les traigo una pequeña clase de economía. Este fenómeno se debe a los conceptos de oferta, demanda y especulación. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta, en este caso las cartas. La demanda son los consumidores, aquellos dispuestos a pagar por ese producto. Mientras mayor sea la demanda, más caras serán las cartas, y entre menor sea, su valor bajará. Todo en relación a qué tantas de estas cartas circulen en el mercado. Pero hey, hay literal millones de cartas a la venta en distintas presentaciones y no todo el mundo consume cartas de Pokémon. Pero igualmente, el valor de estos productos no hace más que subir. Porque no es ese Charmander común que todos tienen la razón del por qué compran estas colecciones, sino por esas cartas raras y únicas en específico. ¿Y cómo se consiguen? Fácil, comprando los productos. Pero ¿en qué momento empezaron a valer tanto? Al punto en el que Pokémon se ha convertido en una nueva lotería. Todo empezó en los años 90. Las primeras cartas se lanzaron y fueron un éxito, y como todo éxito, las primeras cartas valiosas empezaron a salir. Pero ¿cómo identificabas una carta valiosa? Primero, una carta de este estilo siempre lleva un Pokémon popular que todo el mundo ama. Ustedes ya los conocen: Pikachu, Greninja, Gengar, Umbreon, algún legendario y, como no, Charizard. Tercero, que sean parte de una colaboración con otra saga o que su arte sea de un artista de renombre como Ken Sugimori, responsable de crear en parte varios de los primeros 151 Pokémon. U otras rarezas como esta carta en la que aparece el CEO de Pokémon Company o el famoso Pikachu Illustrator. Sí, la carta que Logan Paul compró por más de $5 millones. En un momento hablaremos de Logan Paul, cuya carta fue entregada originalmente en un concurso de Japón como premio a los futuros artistas de cartas de Pokémon. Podemos concluir que su valor se define por su dificultad de obtención, lo que hablamos hace poco de la oferta y la demanda. Pero estamos en los 90. El coleccionismo no era más que un nicho, algo que no se extendería hasta 2 décadas después. Y es que fue en 2016 que la fiebre de Pokémon despegó de nuevo con la aplicación de Pokémon GO. En esta época, todo el mundo había vuelto a ver a la franquicia nuevamente, acercándose a todos sus productos, entre ellos a las cartas de Pokémon. Y es que a mediados del 2010, las cartas de Pokémon empezaron a volverse una inversión legítima entre los coleccionistas. Un año después, en 2017, el famoso Charizard holográfico, que ya habrás visto en decenas de videos, se vendió por tan solo $55.000. ¿Te parece poco? En esa época dicha cifra era impresionante para una carta coleccionable. El segundo punto de inflexión fue en 2018, cuando en el programa de televisión El precio de la historia, un hombre llamado Gary mostró su colección de cartas al mundo. Los espectadores de ese entonces no podían creer los elevados que eran los precios de estas cartas, con un valor aproximado de $500.000 toda la colección, dando a conocer por primera vez al público general el valor desorbitado al que podían llegar estas cartas, haciendo que miles de personas no solo empezaran a comprar estas cartas, sino que también a especular con ellas. La especulación como tal se basa en comprar algún producto con la esperanza de venderlo posteriormente a un valor mucho más alto, teniendo como expectativa un cambio de precios que podría ocurrir o no en el futuro. Esto ha llevado a miles a comprar las cartas que veían como una futura inversión. A los revendedores solo les queda esperar el momento adecuado para explotar el valor de estas mismas, momento que llegaría mucho antes de lo esperado. 2 años después, la pandemia llegó. La gente estaba privada de poder continuar con sus actividades diarias, lo que las hizo voltear a distintos hobbies, como el internet, los videojuegos y, como no, el coleccionismo. Pokémon siempre fue una saga popular, pero en esta época, adultos que hace décadas fueron niños que consumían a la franquicia, al fin tenían el dinero para poder consumir los productos de esta misma. Y en esta nueva ola de gente consumiendo productos relacionados a su infancia, llegó el streamer Logan Paul. Este polémico youtuber realizó un stream de él mismo, abriendo 36 paquetes de cartas de primera generación. El evento fue un éxito, obteniendo más de 11 millones de espectadores los meses posteriores al mismo, haciendo que aún más creadores de contenido hicieran exactamente lo mismo, comprando y abriendo paquetes de cartas en vivo, lo que aumentó la demanda de estas cartas en la peor época posible. Pokémon Company sufrió de escasez debido a la pandemia, y al no poder cubrir con la demanda, los especuladores que hace años habían invertido en las cartas, al fin podían lucrarse. Su precio era más alto que nunca, al punto de haber revendedores haciendo fila a las 5 de la mañana, acaparando y peleándose por los productos. Los niños ni siquiera podían hacerse con las cartas, y los crímenes relacionados a las cartas de Pokémon se dispararon. Hubo de todo: tiendas saqueadas, robos a mano armada, peleas en los centros, hasta el propio Logan Paul terminó siendo estafado. Y bueno, ya pasaron 2 años desde la pandemia, el mercado se ha regulado y hemos vuelto a las actividades cotidianas. Esto significa que el caos ya pasó, ¿verdad?
Sucede que la pandemia dejó secuelas en el precio general de las cartas y en cómo el público las percibía. En países principalmente de primer mundo, coleccionar Pokémon se ha convertido en una nueva lotería para toda la familia, y varios locales de venta de cartas raras se han abierto. Debido a la desaparición de la pandemia, coleccionar cartas, incluso nuevas, se ha vuelto rentable, y es algo que los criminales son conscientes. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo funciona la venta de estas cartas raras de Pokémon? Primero obtienes la carta, gritas, te emocionas y luego tienes que medir el valor de la misma. Y es que dos cartas raras, completamente iguales, pueden tener precios muy distintos. Por esa misma razón, las cartas se mandan a gradear. Básicamente, se manda la carta a una empresa como PSA, Beckett, CGC, entre otras, a calificar la carta de acuerdo a su estado. Esto con un número del 1 al 10, siendo el 10 la calificación más alta. Y dependiendo de eso, el valor de la carta se puede hasta triplicar. Es por este mismo sistema que las cartas viejas son tan caras, ya que la mayoría venían de una época en la que no se tenía conciencia del coleccionismo, por lo que la gente no las cuidaba adecuadamente, haciendo que conseguir una carta de esa época con un 10 o incluso un 9 sigue siendo algo extremadamente raro. Y es que hasta un error de impresión de las mismas, o algún daño durante su transportación mientras que estas aún se encuentran en el paquete, pueden restarles miles de dólares en valor. Y es que el valor de las cartas ha llamado la atención de ciertos sectores. Los robos de cartas de Pokémon se han vuelto cada vez más comunes desde la pandemia, desde un chico disfrazado de Spider-Man robando una tienda, hasta bandas criminales asaltando locales enteros, al punto de que algunas tiendas se negaran a vender cartas de Pokémon por el bien de sus trabajadores. Y es que en Melbourne, Australia, los casos de asaltos a tiendas llegó a un punto tan crítico que unas 16 tiendas de cartas han denunciado un robo en los últimos 8 meses. Pero, ¿por qué roban estas cartas en concreto? Y eso es porque son muy útiles para lavar dinero. Muchos delincuentes que cometen fraudes por transferencias bancarias convierten el dinero que roban en cartas de Pokémon. El dinero sospechoso no se puede depositar en un banco y existe un alto riesgo de que te lo roben si lo tienes en efectivo. Esto que escuchas fue dicho hace poco por un revendedor en Japón para la revista Chonkan Gendai, al igual que un ex jefe de una pandilla revelaba que las cartas de Pokémon eran fáciles de ocultar y si las llevabas al extranjero y cobrabas el dinero en otro país, la ley no te podía rastrear. Lo que hacían los criminales por lo general era comprar varios paquetes de cartas, los cuales pasaban por imanes especiales para así poder encontrar las cartas más caras y raras. Al estas por lo general están recubiertas de aluminio. Como otro método, también usaban balanzas especiales para así poder encontrar diferencias de peso entre los sobres. Al enumerar los paquetes raros, estos se abrían, y todos los demás se revendían a dueños de tiendas o máquinas de grúa. Algunos criminales, en cambio, eran menos sofisticados al simplemente robar todos los artículos de Pokémon sin siquiera saber su valor, como le pasó a la tienda Tofu's Trading, en el que unos criminales terminaron robando unas miles de cartas que prácticamente no valían nada, mientras el paquete, que sí valía cientos de dólares, permaneció intacto. Hasta se burlaron de ellos en Twitter. Tal y como vemos la situación, pareciera que al final las cosas no se ven que van a mejorar. Hace meses, la propia Pokémon Company incluso mandó un comunicado para así intentar calmar a los compradores, aunque ya existen formas de comprar estos paquetes incluso mucho antes de que salgan, pero al triple de precio. Y tal cual como Pokémon GO atrajo a miles en su momento, el juego hace poco lanzado Pokémon TCG Pocket atrae a la gente de forma aún más directa la obsesión por estas cartas. Y es que no está nada mal que la gente disfrute coleccionar, sino la forma en la que lo hacen. Muchos locales han tomado medidas, como la primera tienda en Japón que no permite la venta de cartas a adultos, sino solo a niños y a menores en general, todo con el fin de que ellos puedan disfrutar de este hobby, además de que el precio de algunas cartas se han desplomado, aunque conociendo el mercado no tardarán en revaluarse. Al final quedan los consumidores el cómo comportarse a la hora de consumir estos productos, pero jamás olvidar a quienes realmente estos van dirigidos, que al igual que nosotros en su momento, ellos también tienen el derecho de disfrutar esta franquicia. What's Tini? Charizard VMAX! Oh my god! Charizard VMAX! Oh, I got it! I got it! I got the Charizard VMAX! I got it! Muchas gracias por ver mi video, dale like si te gustó y suscríbete para así poder apoyarme. Te dejo estos otros por si quieres ver más contenido. Gracias por ver mi video y los que faltan por ver. Hasta pronto.